trasladarnos al libro de Isaías. Uno de los profetas mayores. El tema de la predicación, mis hermanos, que vamos a estar teniendo el día de hoy va a ser la verdadera paz. La verdadera paz. Habíamos predicado respecto a este tema hace unos cuantos años atrás. Vamos a refrescar este tema, la verdadera paz. Vamos a leer a Isaías, el libro, el capítulo 57. Vamos a leer los versos 1 y 2 y 20 y 21. Isaías 57, el verso 1, 2 y verso también 20 y 21, para la gloria del Señor. Leamos la palabra de Dios. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda, que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Vamos a ver el verso 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Oremos. Gracias, Dios, por tu bondad, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias porque tú nos permites estar reunidos nuevamente en tu templo con el fin de exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre a través de todo lo que hemos de hacer, Padre Celestial. Delante de ti me presento, Dios, pido perdón por mis iniquidades y pido la erección por medio de tu Espíritu Santo, para que no sea yo, sino tú, hablando a través de tu Espíritu Santo, para tu honra, para tu gloria, para nuestra edificación, para que almas vengan a los pies de Cristo, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes, Padre Celestial, que tú seas haciendo la obra especial conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. La verdadera paz, mis hermanos. La verdadera paz. Mis hermanos, quien vive sin Dios vive desesperanzado, aún no lo perciba. Quien vive sin Dios está desesperanzado, a pesar de que esa persona ni siquiera se dé cuenta que vive una vida desesperanzada. Esa persona que está viviendo sin Dios puede estar viviendo, pero no se está dando cuenta que su vida no tiene esperanza. Tiene una vida desesperanzada. Mis hermanos y amigos, Dios quiere estar en paz con nosotros. Dios quiere estar en paz con nosotros. Este mundo en el que vivimos nos ha dado una idea de paz. El mundo en el que nosotros estamos, la sociedad en la que nosotros nos movemos, nos da una idea de paz y nos ofrece una paz. Pero si miramos atentamente y analizamos las situaciones que ocurren y las que nos suceden a nosotros mismos, nos damos cuenta que es una promesa que nunca se llega a completar. La paz que ofrece el mundo, la paz que ofrece la sociedad actualmente, es una paz, una promesa de paz que no se llega a completar. Es una carrera a la cual nunca se llega a la meta. Es incierta, porque el mundo no puede dar paz. Las personas buscan en su vida la paz porque es algo deseable. Podríamos decir, es algo necesario. La paz es algo necesario. Sin la paz, muchos malos sentimientos y acciones se desencadenan en las vidas de las personas. Cuando no hay paz, cuando hay desesperanza, muchos malos sentimientos y acciones se desencadenan en la vida de las personas. Vemos esto hoy en día. Vemos hoy en día cómo muchas malas acciones, cómo muchos malos sentimientos se desencadenan en las personas, en las sociedades, porque viven en paz, según ellos, y no se dan cuenta que sin Dios están desesperanzados, mis hermanos.
Sin verdadera paz hay una expectativa incierta. Hay una expectativa no tan solo incierta, sino inquietante. Hay un estado deprimente que procura no estar deprimido. Sin la paz que da Jesucristo, hay un estado deprimente que procura no estar deprimido. Sin verdadera paz, Dios no está de nuestra parte. Las personas que no son hijos de Dios, las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no han aceptado su condición de pecado y se han rendido al señorío de Jesucristo como su Señor, valga la redundancia, y su Salvador, estas personas, gracias, no cuentan con verdadera paz. Estas personas no tienen a Dios de su parte. Mis hermanos, Dios quiere estar de nuestra parte. Dios quiere darnos verdadera paz. Y si nosotros hemos creído en Jesucristo, Dios nos ha dado verdadera paz. Debemos de hacer uso de la verdadera paz que Dios nos ha dado. Vamos a ver la paz de la que nos habla Dios. Esta es contraria al mundo. No es inquietante, no es incierta. La paz que da Dios no es incierta. La paz que da Dios no es inquietante. La paz que da Dios no es una ilusión. No es una carrera sin fin. Es una verdadera paz. Amén. La verdadera paz es contraria al mundo y trae alrededor guerra y un enfrentamiento constante y consciente. Esta es la verdadera paz. Fíjese, la paz que da Dios trae alrededor guerra y un enfrentamiento constante y consciente. Es decir que, en contraste con lo que vemos al principio, que las personas que no conocen a Cristo pretenden de un estado deprimido a no estar deprimidos. Pretenden tener una paz y no tienen paz. Sin embargo, como hijos de Dios, como poseedores de la paz que da el Señor, la verdadera paz, estamos conscientes de que hay una constante guerra. No nos hacemos de la vista gorda, no quitamos la verdad de lo que está ocurriendo alrededor de nuestras vidas. Porque la verdadera paz trae ese conocimiento. La paz del Señor trae ese conocimiento. Trae guerra y enfrentamiento constante y consciente. ¿Cómo esta paz se puede llamar paz cuando trae alrededor guerra y enfrentamiento? Es una pregunta que nosotros nos podríamos hacer. ¿Cómo esta verdadera paz trae alrededor guerra y enfrentamiento? ¿Cómo es que una persona sin Dios es un desesperanzado aún no lo perciba? Con la palabra de Dios, mis hermanos, daremos respuesta a estas preguntas e identificaremos la verdadera paz con la guía del Espíritu Santo. Para ello, mis hermanos, vamos a abarcar tres temas. Vamos a dividir tres temas, que va a ser: la verdadera paz trae revuelo alrededor. La verdadera paz no es circunstancial. La verdadera paz inicia y termina con Cristo. Gloria a Dios. Lo primero que vemos, mis hermanos, es que la verdadera paz trae revuelo alrededor. La verdadera paz trae revuelo alrededor. Podemos ver, mis hermanos, en el primer verso de la porción de Isaías 57. Vamos a ver la porción, vamos a releerla. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Podemos ver en la porción que el justo perece y los piadosos mueren. Y podríamos decir que este no es el resultado que esperaríamos de la paz. Wow, ¿y ese es el resultado que esperamos de la paz? Podríamos decirlo. Pero para entender el consejo de Dios, tenemos que continuar leyendo su palabra, donde nos dice: no hay quien entienda que de delante de aflicción es quitado el justo. El mundo tendrá aflicción. Delante de la aflicción es quitado el justo, el Hijo de Dios. Dios siempre apunta a lo excelente. Dios apunta a lo mejor.
Y uno se preguntará, ¿qué es mejor, estar aquí o estar en el cielo? Mis hermanos, es mejor estar en el cielo. Aunque nosotros no lo entendamos, pero es mejor estar con Dios, estar con Cristo. Y miren, Dios no apunta a lo estándar, a lo normal, a lo bueno. Dios apunta a lo excelente, a lo mejor. Y como Dios dice en su palabra, delante de la aflicción es quitado el justo. Dios siempre apunta a lo excelente, a lo mejor. Nuestra mayor parte del tiempo, no la pasaremos aquí en la tierra, donde hay aflicción. Nuestra mayor parte del tiempo la pasaremos en la eternidad. Y Dios, cuando vayamos a su morada, nos librará de todos los pesares y aflicciones que en el mundo es inevitable padecer. Nos va a librar de las asperezas que en esta tierra son ineludibles, es decir, asperezas que no se pueden escapar. En esta vida, en este mundo tendremos aflicciones, van a haber asperezas. Cuando vayamos con Dios, será la consumación de la paz que Él nos da, la verdadera paz. Así que en este primer verso habla del bien mayor, mis hermanos, de lo que no se puede buscar más, no se puede buscar mejoría, porque estar con Dios es lo mejor. Y no hay un superlativo a eso, no hay algo mejor que eso, mis hermanos. Nos habla del bien mayor que hace Dios al darnos la salvación. Y que al partir de este mundo tenemos la garantía de un sinnúmero de veces más bendiciones. Esa es verdadera paz. Durante el transcurso de la vida, después de haber creído en Jesucristo, tenemos la garantía de que cuando pasemos a donde estaremos mucho mayor tiempo, vamos a tener un sinnúmero de veces más bendiciones. Con solo este verso, nosotros podemos ver que la reacción a la paz verdadera trae consigo lo bueno. Oye, ¿cómo que la paz, al fin y al cabo, cuando yo estoy quitado del mundo, cuando muero, es que voy a tener verdadera paz? ¿Ya eso trae bueno? ¿Ya solo eso trae bueno? Sí, trae bueno. ¿Cómo es que se habla de la muerte como algo positivo? En Dios, la muerte es algo positivo. En Dios, si usted está en Cristo, la muerte es algo positivo, mis hermanos. Y es chocante hasta para nosotros los creyentes, pero es la verdad. La verdadera paz trae revuelo. La verdadera paz la da Dios a través de Jesucristo. Y esto activa un mecanismo de oposición que tendremos durante estemos en la tierra. Mis hermanos, cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros tenemos la verdadera paz, esto activa un mecanismo de oposición durante nosotros estemos en la tierra. Estamos viendo el primer punto, que es la verdadera paz trae revuelo. Y vamos a continuar en este punto. ¿Por qué trae revuelo la verdadera paz? La verdadera paz trae discordia con el mundo. ¿Por qué trae revuelo la verdadera paz? La que da Dios, el creer en nuestro Señor Jesucristo, porque trae discordia con el mundo. Veamos los versos. Mateo, el capítulo 10, los versos 34 al 36. En Mateo, capítulo 10, versos 34 y 36, la palabra del Señor nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Continuemos. Juan 7:7. ¿Qué nos dice Juan 7:7? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando usted le dice a una persona que sus obras son malas, si no se convierte a Jesucristo, ¿usted cree que va a quedarse amigo suyo? No, va a haber una discordia, va a haber un desacuerdo, va a haber una ofensa. ¿Qué nos dice Juan 15:18 al 20? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Con estos versos, mis hermanos, estos pocos versos, porque hay muchos más, con estos versos podemos ver que la paz con el mundo no es de la que nos habla la Biblia. La paz de la que nos habla la Biblia no es la paz que ofrece el mundo, es una paz con Dios. Dios es que da la verdadera paz, y esta paz, la verdadera paz que viene con Dios, trae revuelo. Con estos versos podemos ver que la paz con el mundo no es de la que nos habla la Biblia. De hecho, la verdadera paz que es en Cristo, como vemos en estos versos, va a suscitar problemas con el mundo. No vamos a estar de acuerdo con la corriente mundanal. No vamos a estar de acuerdo con la corriente de corrupción. No vamos a estar de acuerdo con la corriente de impureza que hoy en día se suscita, que hoy en día se tiene como buena y válida. No vamos a estar de acuerdo y vamos a chocar, mis hermanos. Vamos a chocar. No vamos a estar de acuerdo con la corriente de pecado desenfrenado, con el fin de intentar mantener un estado anímico plácido. No vamos a estar de acuerdo con las personas que quieren constantemente vivir los placeres y deleites pecaminosos para intentar mantener un estado anímico plácido, para estar contentos, depender de sustancias alcohólicas, de sustancias prohibidas, de actos delictivos, de actos ilegítimos. Mis hermanos, no vamos a estar de acuerdo con esto. Esto es lo que el mundo llama paz, pero nosotros estamos en contra de lo que el mundo llama paz, porque lo que Jesucristo llama paz es estar en paz con Dios y apartarse de la carnalidad, apartarse del pecado, apartarse del desenfreno de esta sociedad. No vamos a estar de acuerdo con la corriente mundanal. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con ir en contra del sentido común, teniendo los sentidos y el discernimiento entenebrecidos. Hoy en día, el mundo tiene los sentidos y el entendimiento entenebrecidos. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esto, porque sabemos que es el diablo que tiene al mundo con los sentidos entenebrecidos. La Biblia nos lo advierte. Con estos versos podemos ver que la verdadera paz trae revuelo. ¿Por qué? Porque trae discordia contra el mundo. Vamos a ir en contra del mundo. Ustedes saben también por qué la verdadera paz trae revuelo. Porque trae conflictos con la carne. Hemos dicho al principio que va a haber una guerra constante y consciente. La verdadera paz trae conflictos con la carne, con nuestra carne. ¿Qué nos dice Romanos? Vamos a ir al capítulo 7, los versos 18 al 20. Romanos, capítulo 7, versos 18 al 20. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, hay una lucha, hay una batalla contra el pecado que mora en mí. Una lucha constante mientras nosotros estemos en este cuerpo. La verdadera paz trae eso, trae conflictos con la carne. Y usted no puede dejarse ganar por la carne. Porque ya no somos siervos de la injusticia, sino que somos siervos de la justicia cuando creemos en Cristo. Ahora, si no estás en Cristo, eres siervo de la injusticia, eres siervo del pecado. Romanos 7:23, ¿qué nos dice? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Gálatas 5, 16 a 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Nuestra carne no quiere agradar a Dios. Nuestra carne no quiere agradar a Dios, quiere agradarse a sí misma. Nuestros apetitos es lo que quiere agradar la carne. Nuestros apetitos corporales de todos los índoles, saciados de forma legítima, no, saciados de cualquier forma, eso es lo que quiere la carne. Pero la verdadera paz apela en contra de eso. La verdadera paz la que da Cristo. Al tener el Espíritu Santo del Señor morando en nosotros, somos llamados en contra de los deseos de la carne. Como bien dice aquí, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Ya combatiremos para no pecar. Cuando nosotros tenemos la verdadera paz, la que da el Señor, va a haber un combate, debe de haber un combate consciente y constante. Vamos a combatir para no pecar. Vamos a combatir para no ver algo que produzca en mi pecado. Si yo sé que eso es pecaminoso, déjame yo no verlo. Si yo sé que eso me va a hacer caer, déjame no ver eso. Vamos a combatir para no ver eso. Vamos a combatir para no mentir. Vamos a combatir para no realizar fraudes. Vamos a combatir para no herir a otros. Vamos a combatir para un sinnúmero de cosas. Que mientras no teníamos la paz del Señor, mientras estábamos esclavizados por el pecado, no combatíamos, no había una guerra, no había oposición. Era hacer lo que decía la carne, era hacer lo que dictaba el mundo. Pero ahora que tenemos a Cristo, ahora que tenemos la paz que da el Señor, que sobrepasa la paz que ofrece el mundo, entonces ya estamos viendo que tendremos una constante oposición. Vamos a entrar en discordia contra el mundo. Vamos a ir en contra de los deseos de la carne. Combatiremos. Ahora vamos a combatir para esto. Ahora, en cambio, desearemos agradar a Dios. Ahora vivimos por el Espíritu Santo. Y esta doble naturaleza no existía antes de Cristo. Antes de Cristo no existía verdadera paz. Antes de Cristo, en nuestras vidas, no había una lucha, no había un conflicto. Pero ahora que queremos agradar a Dios y no nosotros mismos, va a haber una lucha, va a haber un combate. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero esto tiene que hacerse de forma consciente y constante. Usted quizás no querrá ir a la iglesia en un momento. Quizás usted tiene algo que hacer y tiene que decidir, voy a la iglesia. O quizás usted va a tomar una decisión, tengo que decidir, esto afecta a mi relación con Dios, esto trae buen testimonio a mi vida. Usted se tiene que detener y pensar lo que agrada a Dios. Ya yo no voy a tomar decisiones así por así. No, yo voy a tomar decisiones pensando en lo que agrada al Señor. Ya yo tengo esto en mi mente. Ya yo tengo esto en mi corazón. La verdadera paz desata una guerra espiritual. Trae discordia con el mundo. Trae conflictos con la carne. Y desata una guerra espiritual. Vemos los versos Efesios 6:12, verso conocido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a estar en contra de esto. Antes no, antes todas estas cosas, estas huestes espirituales de maldad, pues propiciaban que los apetitos de la carne en nuestras vidas pues tuvieran lugar. Ahora nosotros tenemos que enfrentar esa propiciación. Tenemos que detenernos y pensar, ¿es esto de Dios? ¿Es esto del enemigo? ¿Es esto para saciar mis apetitos carnales? Tenemos que detenernos, porque nuestra lucha ya no es tan solo contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra el enemigo. Ahora el diablo va a propiciar que nosotros vivamos una vida de cristianos derrotados, que no gocemos de la verdadera paz que tenemos en Cristo. Pero no, mis hermanos, la verdadera paz trae revuelo del mundo.
Y en el mundo tendréis aflicción, mis hermanos, pero Cristo que dijo, confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos que descansar en el Señor Jesucristo. Se desata una guerra espiritual, pero fíjense, esta guerra espiritual ya está ganada. Y nosotros como victoriosos en Cristo no podemos estar dejándonos ganar por el pecado. No podemos darle lugar a las acusaciones del maligno, que las habrán, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No debemos de perder las batallas, no podemos de caer, sucumbir ante las tentaciones, ante el pecado. Tenemos que dar la batalla y ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia. Así tenemos que actuar, mis hermanos. ¿Qué nos dice Colosenses 1:13? Dando sostén a que se desata una guerra espiritual. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, al recibir a Cristo, que es la verdadera paz, ya somos enemigos del mal. Y estas huestes de maldad lucharán para que la paz que hemos conseguido no la disfrutemos, para que vivamos derrotados, para que no se predique el Evangelio y más personas salgan de la potestad de las tinieblas. Estas huestes tienen a las personas sin Cristo a su merced, ya que todavía se encuentran en la potestad de las tinieblas. Mi amigo, sin Cristo estás en la potestad de las tinieblas. Pero nosotros que hemos sido trasladados al reino de Cristo, debemos de enfrentar esta oposición con la armadura que nos da Dios. Ahora, amigo y amiga, ¿cómo vas a luchar tú en contra? No, es muy probable que hasta ahora no te hayas dado cuenta que sin Cristo estás a la merced del mal, sin esperanza, sin genuina paz. Los que profesaron ser sabios, dice la palabra de Dios, podemos entender odiando a Dios, rechazándolo, terminaron actuando ferozmente. Y es algo que hoy en día podemos ver. Gente que profesa ser sabios, pero las decisiones y las actuaciones que tienen, negando a Dios, es penosa. Eso lo podemos ver. ¿A dónde se dirige el mundo sin Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Has visto a tu alrededor? Personas que llaman a lo bueno malo, a lo absurdo racional. Personas que en busca de paz terminan destruyendo porque abrazan lo que ofrece el mundo, lo cual no es real. La verdadera paz que es en Cristo te va a causar revuelo alrededor. Irás contracorriente, pero esta es segura y permanente. ¿Como quién hará? ¿Quién hará? ¿Verdad? Cristo Jesús. Mis hermanos, esto es lo primero que hemos visto. La verdadera paz trae revuelo. Lo segundo es que la verdadera paz no es circunstancial. La verdadera paz no es circunstancial. Si nos remontamos a nuestros versos bases, vamos a ver los versos 1 y 2. Isaías 57, 1 y 2. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que desde delante de la aflicción es quitado el justo. Y dice el 2, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Podemos ver algo de eso. Una vez tenemos la verdadera paz, esto no va a depender de la situación en que te encuentres. Esta va a aflorar. Estos versos nos hablan de la paz que da Dios. Cuando el verso 2 nos dice, entrará en la paz, se refiere al justo del verso 1, que ha muerto. Y en el mismo verso 2, vemos el descanso en sus lechos de los que andan delante de Dios en muerte o en la quietud de la casa. La paz que da Dios está presente. En cualquier circunstancia, la paz que da el Señor está presente. No está condicionada a las situaciones que nos puedan ocurrir. La paz de Dios está presente. Ya saben el lecho,
sea en la casa, ya sea en el lugar que te encuentres, en Cristo, la verdadera paz está presente. ¿Qué nos dice Juan 16:33? Es un verso también conocido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos y amigos, Cristo es la verdadera paz. La palabra nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos. ¿Y qué trae a nosotros la confianza? ¿Cuál es el resultado cuando nosotros confiamos? Cuando confiamos en una persona, cuando confiamos en la persona de Cristo. ¿Cuál es el resultado que trae eso? Eso trae esperanza. Eso trae tranquilidad. Eso trae seguridad. Eso trae paz. Cuando usted confía, usted está tranquilo. Usted está seguro. Usted tiene paz. Porque usted confía. Confiemos en Cristo. Las personas no queremos confiar. No queremos esperar. Las personas queremos lo inmediato. La gratificación instantánea. Amigo, la gratificación instantánea. Y la gratificación instantánea es algo muy peligroso, mis hermanos. Muchos de los problemas que hoy en día tenemos es por la gratificación instantánea. Las cosas requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren trabajo, requiere esperar. Pero imaginen que usted, luego de haber estado fuera de casa por largo tiempo y le da hambre y va de camino a casa, usted confía en que allí encontrará algo, usted está tranquilo, pero comprará nada en la calle porque usted sabe que en la casa tiene algo que comer. Pero digamos que usted se desespere y compre algo en la calle, algo que le indigeste o le dé un malestar o dañe su salud. Un ejemplo sencillo: mejor esperar llegar a casa, donde usted sabe que tiene lo seguro. No se desespere. No nos desesperemos si sabemos que tenemos al Señor de los señores. Si tenemos que Dios está de nuestra parte, confiemos, no nos inquietemos. Este ejemplo simple trae a colación un dicho famoso: la desesperación es causa del fracaso. Tenemos que confiar en Dios, saber que Él está obrando. Miremos lo que nos dice el salmista. Salmos 27:3 nos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis hermanos, la paz que da el Señor, aunque se levante guerra, yo estaré confiado. No es circunstancial. La paz que da Dios no es circunstancial. La verdadera paz no depende de las circunstancias, depende de Cristo. En la situación que describe el salmista, que muchas veces estuvo, él presenta la paz verdadera. Él presenta la paz verdadera. Estas situaciones que parecen aterradoras, él las enfrentaba con tranquilidad y confianza. Y eran situaciones difíciles por las que pasó David, de peligro de muerte. Hermanos y amigos, Dios quiere darnos su paz. A pesar de posibles pandemias y situaciones que estas puedan ocasionar, quiere darnos su paz, quiere mantenernos confiados. En situaciones de crisis, Dios quiere darnos su paz. En situaciones difíciles, Dios nos da su paz. Dios quiere que vayamos a Él. Eso nos da paz verdadera. Cuando vemos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es bueno recordar la razón por la cual Pablo dijo estas palabras. Y nos lo dice en los versos anteriores. ¿Qué nos dice Pablo? Antes del verso 13: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Después se te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que estaba confiado. A pesar de que tuviera que pasar hambre, tranquilo, confiamos en el Señor. Dios proveerá. Y si Dios quiere que yo pase hambre, pues hay que pasar la hambre. Si Dios quiere que eso suceda, si Dios ha permitido eso, pues por algún propósito Dios lo ha permitido. Tenemos que confiar en el Señor. Pablo
no estaba en un estado de desesperación. Pablo no estaba en un estado de angustia por las situaciones en las que se pudiera encontrar. Él sí sabía que todo lo podía en Cristo. Mis hermanos y amigos, la verdadera paz no depende de circunstancia alguna, depende de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último tema acerca de la paz verdadera. La verdadera paz inicia y termina con Cristo. Hermano, la verdadera paz que la da Dios trae recuerdo en el mundo. ¿Por qué? Porque trae discordia con el mundo, porque trae conflictos con la carne, porque se desata la guerra espiritual. Vamos en contra de las huestes espirituales, vamos en contra de los designios del maligno. La verdadera paz no es circunstancial, la que da el Señor. La verdadera paz inicia y termina con Cristo. Amigo, amiga, sin Cristo estás en la potestad de las tinieblas. Cristo quiere darte una paz que sobrepasa lo que ofrece el mundo. La clave de la verdadera paz está en quien la da. La clave de la verdadera paz está en quien la da, y con quien se hace es con Cristo. Tal y como vemos en el verso que vimos anteriormente, en el Evangelio, según Juan, capítulo 16, 23, Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estimados, sin Cristo no hay verdadera paz. La paz que ofrece el mundo es superflua, es decir, no tiene peso, no tiene validez, no tiene consistencia. Esa paz es la que ofrece el mundo, una paz superflua. Esta paz está mal dirigida. Leamos los versos 3 al 13 de nuestra porción principal. Vamos a hacer un pequeño y breve análisis de nuestra porción. Vamos a leer los versos del 3 al 13 de nuestra porción principal en Isaías 57. Dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensalzasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: no hay remedio. Es decir, no te detuviste a pensar: ¿qué estoy haciendo? Deja de buscar a Dios. No hay remedio. No dijiste: no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Amigo que no conoces a Cristo, detente, no continúes sin Cristo. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Así es la esperanza que ofrece el mundo. Mas el que confía tendrá la tierra por heredad y poseerá el santo monte. Eso es Dios hablando con su pueblo rebelde, Israel, que le había dado la espalda. Así Dios habla hoy en día con las personas que le dan la espalda. En esta porción nos damos cuenta con quién tenemos que hacer la paz. Por nuestra condición de pecado, nosotros ofendemos a Dios. Muchas personas profesan a Dios,
pero con sus hechos le niegan. Y muchos le niegan beligerantemente, es decir, ofenden, blasfeman a Dios, lo hacen así. Tienen su fe en cosas y son rebeldes, no queriendo someterse a la persona de Cristo. En esta porción nos habla del estado del mundo que no quiere hacer la paz con Dios. No respetan sus estatutos. Personas que dirán, no, yo tengo temor del Señor, pero no respetan sus estatutos. Se gozan en prácticas detractoras y usan cualquier medio para conseguir las cosas, aún ofendiendo a Dios. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos analizar esta porción? Pierden la razón y se hacen daños a sí mismos, proclamando un intelecto superior. Cosa que vemos actualmente. A pesar de las caídas e infortunios, siguen firmes en ir contra Dios, persiguiendo la paz superflua, que es como neblina que se desvanece. Somos pecadores, y amigo, para tener la paz verdadera, debes de hacer la paz con tu Creador, a quien hemos ofendido, con Dios. Y Él mismo vino para restaurarnos. Jesús pagó el precio por nuestros pecados y restablece nuestra relación con el dador de la paz verdadera, con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El pecado nos hace enemigos de Dios, pero Jesús nos da la paz para con Dios. Y esa es la verdadera paz, la que traerá revuelo, pero te mantendrá confiado en cualquier circunstancia, porque Dios es fiel. Los últimos versos de Isaías, el verso 57, del capítulo 57, el 20 y el 21, leámoslo, los versos 20 y 21, nos dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El mar en tempestad, que no puede estarse quieto. No. Estos versos nos hablan de la realidad de las personas que rechazan a Dios. Últimamente, no hay paz. Hay tempestades. No hay quietud. En Filipenses 4:7 vemos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz es en Cristo. Mis hermanos, como conclusión y recomendación, Cristo es nuestra paz, la verdadera paz. ¿Estamos viviendo así? ¿Estamos confiando en nuestro Dios? Debemos de ser luz en las circunstancias. Recordar que nuestro Dios está con nosotros. Cualquiera que sea la circunstancia, Dios está con nosotros. Debemos de recurrir a Dios y no a las soluciones que presenta el mundo o nuestra carne. Amigo, si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, no hay paz. ¿Por qué no vienes a Jesús? Reconoce que has ofendido a Dios, que eres pecador. Acepta el sacrificio de Jesús por ti. Abraza la esperanza de resurrección que Él nos da y vive para Dios. Amén. En Cristo tenemos la verdadera paz. Tenemos paz para con Dios. Y Él nos da una paz que, aunque cause revuelo en el mundo y tengamos oposición, ya Cristo ha vencido toda oposición. Ya Cristo venció el mundo y ya somos más que vencedores. Disfrutemos, mis hermanos, de la paz en Cristo, que no depende de situación, sino de Dios. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo.